Bueno, la clase de hoy corresponde al tema de funciones. Entonces vamos a analizar los principales conceptos, definiciones, operaciones y todo lo relacionado con las funciones que nos permitan avanzar en nuestros siguientes capítulos de cálculo diferencial e integral. En primer lugar, tenemos las definiciones y notaciones. Vamos a definir qué es una función, de qué se trata una función. Descubriremos que tiene una estrecha relación con lo que es la teoría de conjuntos y la forma en que se encuentran distribuidos los elementos de un primer conjunto respecto a los demás. En este caso, nosotros definimos dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. Una función de A en B va a ser una regla o ley de correspondencia. Esta regla o ley de correspondencia se refiere a que a cada elemento de A se le asigna un elemento de B. Aquí tenemos una tabla en donde en primer lugar hablamos de la simbología. Para nombrar a una función, nosotros utilizaremos una letra. Nuevamente, por costumbre, nosotros tenemos las letras a partir de F, es decir, F que viene de función, lo utilizamos para representarlas, sea G, sea H, y así vamos siguiendo el alfabeto. Ustedes se podrían preguntar que si podemos llamar a una función A. Se podría llamar una función A, no hay nada que lo restrinja, pero la costumbre nos invita a utilizar a partir de la letra E, porque letras como A, B, C están destinadas para otro tipo de variables, para lo que son coeficientes y otro tipo de elementos dentro del cálculo. Ahora, los elementos que caracterizan a una función. En primer lugar, son dos conjuntos. Una función va a estar determinada por dos conjuntos, que generalmente los denominamos A y B. Además de estos dos conjuntos, vamos a tener una regla o una ley de asignación. Algunos textos también la conocen como regla de correspondencia, es decir, una regla que relaciona al conjunto A y al conjunto B. Tenemos también que existen condiciones a cumplir por esa ley. Esas condiciones, en este caso, son asignar a cada elemento de A un único elemento de B. Recordemos que esto es clave, que a cada elemento de A se le asigna un único elemento de B. Entonces, ¿qué significa esto? Observémoslo en la representación. En primer lugar, aquí tenemos esta notación que es una función. Significa una función de A en B. Tiene la misma representación si nosotros tenemos una función de X en Y. Y en conjunto se denota de la siguiente manera. Tenemos un conjunto, en este caso, formado por elementos 1, 2, 3, 4. Y un segundo conjunto formado por elementos A, B, C y D. ¿Qué nos dice nuestra condición o ley que se debe cumplir? Que a cada uno de los elementos de A, que sería en este caso X, les corresponde un único conjunto de B, en este caso Y. Entonces, ¿qué significa? Al 1 le corresponde B, a 2 le corresponde C, a 3 le corresponde D y a 4 le corresponde B. ¿Qué significa esto? Que se les debe asignar un único elemento. Que, por ejemplo, si a 1 le corresponde B, a 1 ya no le puede corresponder A al mismo tiempo. Observemos también que todos los elementos de A tienen su correspondencia, no así los elementos de B. Observemos que aquí este elemento que se conoce como A no tiene su correspondencia con nuestro conjunto de números, 1, 2, 3, 4. Y eso es como se define una función. Puede que A tenga acá una correspondencia con 5, puede existir también ese caso. Vamos a ver la convención de nombres y simbología. Nosotros tenemos, esta es una de las simbologías más comunes que encontraremos en la bibliografía. Que se lee F aplica en B. Una función F de A aplica en B. El conjunto de partida, es decir, donde inicia la flecha, lo vamos a llamar dominio. Y al conjunto de llegada, donde termina la flecha, lo vamos a llamar codominio. A estos elementos que nosotros encontramos aquí, tanto del dominio como del codominio, los vamos a conocer como variables. Aquí tenemos un caso especial. Lo que puede entrar en una función, es decir, lo que tenemos aquí dentro del dominio, se lo conoce como dominio.
lo que es posible que salga. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un segundo conjunto que puede que salga 2, 4, 6, 8, 10. A este lo vamos a llamar codominio. Pero lo que en realidad sale de una función lo conocemos como rango. Entonces nosotros observamos que el rango es un subconjunto del codominio. ¿Y qué significa eso? Que el rango va a estar limitado por los valores del dominio. Eso lo analizaremos más adelante con algunas definiciones. Veamos algo más de la convención de nombres y símbolos. Tenemos aquí que a una función también la podemos representar con la letra Y. Si Y representa el valor obtenido de aplicar F a un X de A, ¿qué significa eso? Que vamos a aplicar una regla de correspondencia a los elementos del conjunto A para obtener Y. Entonces tenemos lo siguiente, que a Y lo vamos a llamar imagen de X por F. Y también lo vamos a representar como Y igual a F de X. Este símbolo nosotros lo vamos a utilizar para resaltar, para enaltecer la función aplicada F y la variable elegida X. Entonces, ¿esto cómo se lee? F de X. Y igual a F de X. F de X también nosotros lo vamos a utilizar para dar la ley de la función. Entonces, ¿de qué forma nosotros damos la ley de la función? En primer lugar, la ley se puede dar a través de indicar cómo se procede para obtener la imagen de F. Entonces, tenemos aquí una función. F de X es igual a 2X. ¿Qué significa eso? Que para cada X, el Y lo vamos a obtener duplicando el valor de X. Si, por ejemplo, aquí tuviéramos una X al cuadrado, entonces sería elevando a la segunda potencia. Perdón. Tenemos por otra parte que si el dominio es finito, es decir, si no tenemos que la función se define en todo el conjunto de los números reales, la ley de F se puede dar indicando la imagen de X por F para cada uno de sus elementos. Entonces, ¿qué tenemos? El conjunto del dominio va a ser AB y el conjunto del codominio 1, 2. Entonces, la relación de A que implica B va a ser F de A igual a 1 y F de B, perdón, F de A igual a 2 y F de B igual a 1. A ver, permítame aquí, parece que tengo una errata, es F de A igual a 1 y F de B. La corrigen. Listo, entonces allí sí estamos de acuerdo a lo que dice la definición de correspondencia. Tenemos F de A igual a 2 y F de B igual a 1. Entonces, esta es otra forma que nosotros tenemos de representar la función. Vamos a ver las formas de informar una función. Aquí, discúlpeme, también tenemos un error. Aquí es de informar. Entonces tenemos las formas de informar una función. ¿A qué nos referimos con informar? Formas que nosotros tenemos de expresar las funciones. Tenemos que puede ser algebraicamente. Tenemos aquí, por ejemplo, a través de una fórmula. Y es igual a f de t. Y es igual a y sub 0 más v sub 0 por t más at al cuadrado. También es una fórmula en la cual nosotros podemos representar una función. Tenemos numéricamente a través de tablas. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una lectura de temperatura en función del tiempo en minutos. En el minuto 0, este valor de temperatura en grados Kelvin, en minuto 5, otro valor, minuto 10 y así
tenemos que esto se puede representar también una función. Tenemos gráficamente, tenemos aquí en la parte derecha la gráfica de una función, en este caso la función 2x cuadrado más 3x menos 1. Y verbalmente. Verbalmente nosotros lo tenemos a través de un enunciado, y aquí he puesto un enunciado. Nos dice Juan, que es dueño de un negocio, comenta a su vecino que dado el aumento del costo de vida, va a tener que aumentar en un 20% los precios de la mercadería que vende. Agrega que la tarea va a ser fácil, ya que en la actualidad los precios son todos valores enteros entre 5 y 15, excepto 10, ya que los artículos de 10 los vendió todos. Entonces, dentro de este texto hay una función. Esa función está determinada en este caso por la ecuación que he puesto aquí. El precio nuevo es igual al precio antiguo más 0.2 por el precio antiguo. Esto para un dominio de todos los números enteros que van 5, 6, 7, 8, 9, excepto el 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, ese sería el dominio de esta función. Entonces, estas son diferentes formas que nosotros tenemos de representar una función, de informar una función, a través de una ecuación, a través de una tabla o numéricamente, a través de una gráfica, a través de un enunciado, y de esa forma las podemos encontrar en los diferentes textos. Vamos a ver las formas de visualizar una función. Es un poco diferente a las formas de representar. Las formas de visualizar implican a toda aquella información que va a ingresar por nuestros ojos, por nuestra visión. En primer lugar tenemos aplicación. La aplicación es esta representación que habíamos empezado definiendo. Es decir, que F es una aplicación de A en B, o una relación de A en B. Diagramas de Venn tiene que ver con la relación entre conjuntos, y un conjunto del dominio con un conjunto del codominio o imagen. Tenemos diagramas de correspondencia. Aquí, por ejemplo, es muy frecuente en los problemas de física tener este tipo de representación de funciones o para visualizar las funciones. Tenemos que nos representa cómo se ha movido esta bicicleta desde un instante t igual a 0, está en la posición 0, y a un instante t igual 2, está en una posición de 10 kilómetros. Entonces, este es un diagrama de correspondencia. Tenemos los gráficos cartesianos, que son los que más utilizaremos en nuestros ejes coordenados, representar una función a través de pares ordenados y la unión de los mismos, que es una gráfica. Y finalmente, un diagrama de máquina. Un diagrama de máquina le da un sentido más físico a las funciones. Es como una especie de calculadora en donde nosotros, nuestra variable independiente, que es x, serán aquellos valores que ingresemos por el teclado. La calculadora será la relación o la ley que tiene la función. En este caso será x elevado al cuadrado menos 4x más 1. Y f de x, que sería el codominio o la imagen de la función, será lo relacionado con el visor, es decir, el resultado, lo que se manifiesta para que nosotros podamos leer en nuestra calculadora. Entonces, estas son nuevamente otras formas de visualizar las funciones. Hablemos de el gráfico de una función, de las gráficas de una función. Vamos a llamar nosotros gráfica de f, es decir, gráfica de una función, al conjunto de todos los pares ordenados cuya primera componente es un elemento x del dominio y la segunda componente la imagen de x por f. Entonces, tenemos aquí una notación, como es lo que acabamos de mencionar en notación matemática. ¿Qué nos dice? El gráfico de f es igual a todos los pares ordenados x, y, tal que x pertenece al conjunto A, que es el dominio, y es igual a f de x, y esto es igual a los pares ordenados x con f de x, es decir, x evaluado en la función, tal que x pertenece al dominio de la función. Observan cómo se realiza la lectura de este tipo de notación. De esa forma es como ustedes deben leerlo e interpretar en la bibliografía. Además, el eje horizontal que nosotros observamos aquí va a ser la variable independiente, también conocido como dominio, es decir, todo este eje está relacionado con el dominio. Y el eje vertical, la variable dependiente, va a ser
relacionado con la imagen. Y aquí tenemos los pares ordenados. Ahora, vamos a ver que tenemos aquí una gráfica. Vamos a ver cómo se lee esta gráfica. Tenemos esta P representa a un punto, a este punto que estoy ubicando el cursor. Entonces, si P pertenece a la gráfica de la función f, entonces, si su abscisa es a coordenada, es f de a. ¿Qué representa esto? Yo tengo aquí el punto. Si yo obtengo las coordenadas o las componentes en el eje de las abscisas, entonces tengo este punto que será a. Puede ser a, puede ser b, puede ser c, cualquier valor que nosotros necesitemos. En este caso es a porque el punto es AB. Si nosotros proyectamos hacia el eje de las ordenadas, tenemos que el punto es f de a, es decir, b igual a la función evaluada en a. Entonces, eso es lo que se corresponde a esta gráfica. ¿Cómo se lee esto? Que cualquier punto formado por a y b perteneciente a la gráfica de la función, en donde a pertenece al dominio de la función y b es igual a la función evaluada en a. El eje horizontal, como habíamos dicho, es el dominio, nos indica que a pertenece al eje X. Y el eje vertical, que era la imagen, nos indica que b pertenece al eje Y. Entonces, una curva plana, en este caso la curva que la denominamos como C, va a ser el gráfico de una función de X si y solo si ninguna recta vertical corta la curva en más de un punto. Esta es una definición que nosotros siempre debemos recordar para identificar una función gráficamente. Miren, aquí tengo yo esta función o esta curva C. Nosotros podemos trazar cualquier recta vertical en todo su dominio y vemos que todas esas rectas la van a cortar únicamente en un punto. Pero si nosotros tuviéramos aquí una curva con dos ramales hacia la derecha, yo trazo una recta vertical y la corto en dos puntos, esa gráfica ya no representa una función. Sigamos hablando de las gráficas de una función. En este caso tenemos que C es la gráfica de una función, la gráfica de f. Entonces, el dominio va a ser la proyección de la curva sobre el eje X. Es decir, miren, en este caso esta curva está definida desde 1 hasta 5. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo proyecto sus componentes, las componentes van desde 1 hasta 5. Entonces, el dominio de esta función es 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mismo hacia el eje Y. Si yo proyecto sobre el eje Y la curva, observemos, proyecto, me llega hasta 8.5 y proyecto me llega desde 2. Perdón, no es 8.5, es 9. Entonces, la imagen va a ser desde 2 hasta 9. Entonces, es una forma de identificar el dominio y la imagen a través de la gráfica. Ahora hablemos de otra característica de las funciones, que es la simetría de la función. La simetría de la función nos dice lo siguiente, que la parte del gráfico que corresponde a los valores negativos de X, es decir, todo esto que voy a empezar a delinear, todo lo que corresponde a los valores negativos de X, es decir, toda esta función que llega hasta aquí, hasta el eje Y. Nos dice que la parte del gráfico que corresponde a los valores negativos de X se refleja a través del eje Y sobre la parte que corresponde a los valores positivos. ¿Qué significa esto? Que toda esta parte de la izquierda es un reflejo de la parte de la derecha. Si se cumple eso en cualquier función, nosotros decimos que la función f es simétrica respecto al eje Y. Esto nos da una propiedad de las funciones y es la propiedad de paridad. Nosotros decimos que esta función es par o que una función f es par si y solo si la función evaluada en el dominio negativo es igual a la función evaluada en el dominio positivo para todo valor de x
perteneciente al dominio. Entonces, ¿qué significa eso? Miren, observemos aquí. La función evaluada en menos 2 es igual a 0. Si yo vengo acá, la función evaluada en 2 es igual a 0. La función evaluada en menos 4 es igual a 3. Y la función evaluada en 4 es igual a 3. Entonces, se trata de una función par. Vamos a ver que si la parte del gráfico que corresponde a los valores negativos de x, es decir, esta parte que estoy marcando con el puntero, toda esta parte son los valores negativos de x. Nos dice, se puede obtener girando 180 grados alrededor del origen la parte correspondiente a los valores positivos de x. Es decir, si yo tomo esta parte que está aquí a la derecha, los valores positivos, y giro 180 grados, voy a tener como resultado los valores negativos de x. Otra forma en que nosotros tenemos de definir esto es que si trazamos una recta diagonal al origen, es como ubicar el reflejo de lo que se encuentra a la izquierda de esa recta con lo que se encuentra a la derecha. Cuando ocurre eso, decimos que la función es simétrica respecto al origen y la definimos como una función impar. Entonces, la función f va a ser impar si y solo si la función evaluada en los valores negativos del dominio va a ser igual a menos la función evaluada en x, para todo valor de x perteneciente al dominio. Observemos. Voy a tomar el valor de la función evaluada en menos 2. Miren, el valor de la función evaluada en menos 2 es menos 2. Y ahora, el valor de la función evaluada en 2 es 2 positivo. Pero como la definición me dice que tengo que ponerle un signo menos, se convierte en menos 2. Entonces, esta es una función impar. Probemos con otro valor. A ver, podemos probar con el valor, este valor aproximadamente, que nos dice, a ver, no, vamos con menos 1. Con menos 1, el valor es aproximadamente menos 0,25. Entonces nos vamos a 1. Con 1 aproximadamente es 0,25 positivo. Como tiene que ser por menos, entonces se convierte en menos 0,25. Estamos hablando de una función impar. Ahora, algunas características de lo que es la simetría de la función. Una función podrá ser par o impar si y solo si su dominio es simétrico respecto al origen. ¿Qué significa eso? Que en este caso la gráfica que es par es simétrica respecto al origen. Y la que es impar también es simétrica respecto al origen. Si no existe esa simetría, por ejemplo, si esta gráfica de aquí estuviera desplazada a la derecha, ya no sería simétrica respecto al origen, entonces ya no sería ni par ni impar. Algo también que que debemos tomar en cuenta es que la función podrá ser impar si y solo si f de 0 es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que la función corta el origen. Si no corta el origen, no puede ser impar una función. Y finalmente, la propiedad de ser par o impar está limitada a la simetría de la gráfica. Es decir, bueno, no limitada, sino está relacionada con lo que es la simetría de la gráfica. Es decir, que si la gráfica no es simétrica, la función no tiene paridad, es decir, no es ni par ni impar. Observemos otra característica de las funciones que se refiere a la monotonía. La monotonía de una función. Una función va a ser creciente si f, una función f es creciente en su dominio si y solo si nosotros tomamos dos valores de x. Para todo x1, x2 pertenecientes al dominio, tal que x1 sea menor que x2, entonces la función evaluada en x1 es menor o igual que la función evaluada en x2. Observemos con la gráfica.
tenemos esta función x1 y x2 pertenecen al dominio de f, porque recordemos, el dominio está en la proyección de la curva. Entonces, están dentro de x1 y x2 del dominio. Además, x1 es menor que x2. Sí, porque está más a la izquierda que x2. Entonces, x1 es menor que x2. Entonces, si es creciente, el valor en que se evalúa x1, observemos este punto, es menor que el valor en que se evalúa el punto 2. Si se cumple esto, la función es creciente. Y es creciente estricta. Porque se da el caso, si nosotros observamos la definición, observemos aquí donde tengo el puntero. La relación me dice menor, igual. ¿Qué significa eso? Que podrían ser iguales, como ocurre en la segunda gráfica. Observemos, x1 es menor que x2, ¿sí? Pero f de x1 es igual que f de x2. Es decir, aquí tenemos una constante. Ni crece ni decrece. Pero por definición nosotros decimos que es creciente. A continuación veremos que también puede ser decreciente cuando se da esta condición. Tenemos lo siguiente, la función decreciente. Decimos que f es una función decreciente en su dominio si, solo si, para todo x1, x2 pertenecientes al dominio, si x1 es menor que x2, entonces la función evaluada en x1 es mayor o igual que la función evaluada en x2. Entonces observemos, x1 menor que x2, sí. ¿Pertenecen al dominio? Sí, están dentro de la proyección. Evaluamos x1, es este punto. Evaluamos x2, es este punto. x1 es mayor que x2, sí. Por lo tanto, la función es decreciente. Y lo podemos observar fácilmente con la visualización. Aquí está decreciente. Acá tenemos el caso que habíamos visto previamente. x1 es menor que x2, pero f de x1 es igual que f de x2. Decimos que la función es decreciente, pero no estricta. Estricta solo cuando se cumple que f de x1 mayor o igual que f de x2. Algunas características de la monotonía. Nos dice que si todo x1 menor que x2 resulta que la función evaluada en x1 es menor que la función evaluada en x2, entonces decimos que la función es estrictamente creciente en su dominio. Y si todo x1 es menor que x2, resulta que la función evaluada en x1 es mayor que la función evaluada en x2, entonces decimos que la función es estrictamente decreciente en todo el dominio. Cuando lo que nosotros queremos indicar que la función tiene un comportamiento definido en el dominio, o sea, en todo su dominio no cambia, lo que nosotros decimos es que la función es monótona en su dominio. ¿Qué significa esto? Voy a regresar. Aquí miren, en todo el dominio nosotros tenemos que la función sigue decreciendo. Entonces es monótona en su dominio. Pero por ejemplo, aquí yo tengo que decrece, aquí se mantiene y puede que aquí vuelva a crecer la función. Entonces allí ya no es monótona en su dominio. Y finalmente, la monotonía es una propiedad que depende estrictamente del dominio de la función. Ahora bien, el siguiente apartado dentro del tratamiento de funciones son las transformaciones que nosotros podemos realizar con las funciones. Para ello tenemos lo siguiente. La primera transformación es el desplazamiento vertical. ¿Cómo ocurre? Miren, lo voy a explicar aquí en la gráfica. Yo tengo una función f de x, que es mi función original, la que se encuentra en color rojo. Si yo a ese f de x le sumo un k a toda la función, observemos esto, la k le estoy sumando a toda la función, significa que se va a desplazar nuestra gráfica original hacia arriba en k unidades. ¿De qué manera? Por ejemplo, si k vale 2, entonces mire, aquí originalmente y vale 0, entonces si k vale 2 se va a desplazar 2 puntos. Lo mismo para este punto de aquí, se va a desplazar 2 puntos hacia arriba. Este punto, 2 puntos hacia arriba. Pero si le restamos un valor de k, el desplazamiento va a ser hacia abajo. Entonces, si es de 2 puntos, este 0 será menos 1, menos 2. Este punto de aquí sería menos 1,
sería menos 2, menos 3. Y así se desplaza hacia abajo. Eso implica el desplazamiento vertical. Nuevamente, pongan atención que el desplazamiento es sobre el valor de toda la función f de x. Observemos otra transformación, es el desplazamiento horizontal. En el desplazamiento horizontal tenemos la misma función original f de x, pero ahora le sumamos una constante k, no a toda la función, sino a la variable independiente. Miren, aquí observemos que le estamos sumando a x más k, y aquí restando x menos k. Si le sumamos, el desplazamiento va a ser a la izquierda en n unidades. Y si le restamos, el desplazamiento es a la derecha en k unidades. Entonces, eso es lo que ocurre con el desplazamiento horizontal. Entonces, por eso les decía que hay que tener mucha atención. Anteriormente nosotros le sumábamos k y le restábamos k a toda la función. En el desplazamiento horizontal le sumamos k y le restamos k a la variable independiente x. Tenemos la reflexión vertical. La reflexión vertical no es más que multiplicar por menos 1 toda nuestra función. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, tenemos nuestra gráfica en rojo y le hemos multiplicado por menos 1. ¿Qué va a ocurrir? Todos los valores se van a ir a su opuesto respecto al eje X. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si este valor de la señal original, perdón, la señal original es la roja. Si este valor vale menos 2, al reflejarla va a valer 2. Si este valor vale 1, al reflejarla va a valer menos 1. Y así para todos los valores que forman la función. Tenemos la reflexión horizontal. La reflexión horizontal, lo que hacemos es multiplicar por menos 1 la variable independiente. Entonces observemos, lo original es y f de x. La reflexión horizontal, y f de menos x. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, dado una función f de x, su simetría respecto al eje y se obtiene multiplicando por menos 1 la variable independiente. Es decir, miren, observemos la señal en rojo. La señal en rojo, esta parte de una pequeña parábola, esta pequeña curva, se encuentra en la parte izquierda. En la señal azul que es reflejado, esa misma curva está en la parte derecha. Y lo que estaba en la parte derecha, en la reflexión, está en la parte izquierda. Tenemos la expansión y contracción vertical. La expansión y contracción vertical nos indica que una gráfica, la gráfica de una función, se puede ya sea expandir o contraer en el eje Y. Y esto se hace multiplicando por un número k. Observemos aquí. Estamos multiplicando por un número k. Y hay dos condiciones. Si este número k es mayor que 1, la función se va a expandir en el eje Y. Y si no es mayor que 1, si está entre 0 y 1, por ejemplo, 1 medio o 0.7, 0.8, la función se va a contraer en el eje Y. Pues veamos los gráficos. Aquí tenemos la curva roja, es la original. La curva azul se ha expandido con k mayor a 1. Entonces, ¿qué ocurre? Mire, se ha ampliado la gráfica, pero solo en amplitud. Ha cambiado la gráfica en amplitud, incrementándose. Si k es menor que 1, ha disminuido su amplitud. Observemos la verde. Se mantiene con el mismo dominio, pero ha disminuido su amplitud. Tenemos por otra parte la expansión y contracción horizontal. Aquí, a diferencia del caso anterior, lo que cambia es el dominio. Y multiplicamos k por la variable dependiente. Nuevamente, si k es mayor que 1, la función se contrae. En este caso, si k es mayor que 1, la función se contrae. Observemos el resultado azul, k es mayor que 1. El original es la roja. Se ha contraído. Y el verde, k está entre 0 y 1, se ha expandido. Se ha hecho más grande en dominio la gráfica.
hay que tomar algunas consideraciones. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un K mayor a 1, nosotros debemos evitar cometer el error que decir que como K es mayor a 1, la gráfica se va a dilatar o se va a expandir. En este caso observemos, K es mayor a 1 y la gráfica se contrae, se ha hecho más pequeña. Aquí tenemos un resumen de todas estas transformaciones que hemos hablado. La gráfica original es la que está aquí en rojo. Tenemos esta gráfica aquí en rojo, es la original. Y esta gráfica nos muestra lo que está en naranja va a ser la reflexión. Entonces, ¿qué decíamos? Que la reflexión, por ejemplo, aquí hay un error en este valor de menos 3 porque el X se vuelve negativo, es verdad, sí, me queda menos 3X, pero la Y sigue siendo positiva. Entonces debería ser aquí menos 3 más 3. Tenemos, por ejemplo, aquí el otro tipo de reflexión cuando sí reflejamos Y. Entonces, ¿qué ocurre? La X sigue siendo positiva, 3, y la Y se refleja, 3 menos 3, esta gráfica naranja. Tenemos el desplazamiento. Tenemos aquí este desplazamiento f de x, y es igual a f de x menos 4. Y es igual a f de x menos 4. Entonces, ¿qué decíamos? Que se desplaza la misma gráfica hacia la derecha. Entonces, se ha desplazado en 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. ¿Está correcto? Y tenemos el otro tipo de desplazamiento. Miren, f de x, toda la función menos 4, se desplazaba en y. Entonces, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, 4, hacia abajo. Tenemos la contracción o dilatación horizontal. Estas gráficas en azul. Aquí por una parte tenemos que se dilata por un valor mayor que 1, 3x. Se ha hecho la gráfica más pequeña en lo que se refiere a x. Y aquí se multiplica por 5 tercios de x y se hace mucho más grande la gráfica. Y la contracción, dilatación vertical en color verde, cuando multiplicamos por 2, se hace mucho más grande, y cuando multiplicamos por un valor, en este caso un medio, se hace mucho más pequeño. Eso referente a las transformaciones. Vamos a hablar de la clasificación de las funciones. Las funciones van a tener algunos tipos de clasificaciones. En primer lugar, vamos a hablar de la clasificación según su forma. Según su forma, nosotros tenemos funciones algebraicas y funciones trascendentes o trascendentales. Las funciones algebraicas tenemos una función constante, que puede ser f de x igual a a, una función lineal, que es la recta que habíamos visto previamente, una función cuadrática, que puede ser una parábola, ax cuadrado más bx más c, una función cúbica, ax cubo más bx cuadrado más cx más d, una función cuártica, f de x igual a x a la cuarta más bx cubo más x cuadrado más dx más c, puede ser una función de orden 5, de orden 6, de orden n. Por otra parte, las trascendentales son aquellas que no son algebraicas. Pues las algebraicas, para definirlas de una mejor manera, son aquellas que utilizan las operaciones algebraicas básicas, es decir, suma, resta, multiplicación y división. Entonces nosotros tenemos aquí una suma, aquí tenemos un producto, tenemos una multiplicación. Al hablar de una potencia, recordemos que es una multiplicación. Entonces son algebraicas. Y aquellas que no son algebraicas, tenemos, por ejemplo, las trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente. Las logarítmicas, tenemos logaritmo de x más 2, una función logarítmica tiene un logaritmo. Las exponenciales, en donde nuestra variable independiente forma parte del exponente de una función. Euler a la 1 menos x puede ser c elevado a la x cuadrado menos 2. Y las trigonométricas inversas, es decir, los arcos seno, arco coseno, arco tangente. Entonces, esas son las funciones que nosotros tenemos dentro de nuestra clasificación según la forma. Aquí, este recuadro
lo que nos muestra es una clasificación también de las funciones algebraicas. Dentro de las funciones algebraicas hay funciones racionales, cuando es el cociente entre dos polinomios. Las polinomiales, que pueden ser las que habíamos visto aquí, lineales, cuadráticas, cúbicas, cuárticas. Las lineales, cuadráticas, cúbicas, cuárticas. Tenemos la potencia, x a la n, que serían las mismas que utilizar un producto. Tenemos la función identidad, que sería simplemente f de x igual a x, y la función constante. Aparte de estas, también tenemos las irracionales y las racionales, que son funciones que se pueden expresar a través de potencias. Entonces, esta es la clasificación según la forma. Tenemos según la gráfica. Según la gráfica se dividen en continuas y en discontinuas. Un ejemplo de continuas es la función seno, es decir, que la gráfica existe a lo largo de todo su dominio. Es decir, nosotros le podemos dar cualquier valor en todo el dominio en todo el dominio de existencia y vamos a tener que está definida la gráfica. Y tenemos discontinuas. El caso más típico es la tangente de x. Por ejemplo, no está dividida para pi medios ni para menos pi medios. En estos valores es indeterminada la gráfica. No existe aquí justamente 0.5 pi y un menos 0.5 pi. Y en todos los múltiplos de estos está indefinida. Es decir, existen puntos de discontinuidad dentro de la gráfica. Tenemos según la monotonía que habíamos visto antes, las crecientes y las decrecientes. Y según la relación entre el dominio y el contradominio o codominio, tenemos las inyectivas, las suprayectivas y las biyectivas. Las inyectivas, existe una relación 1 a 1, es decir, dos elementos distintos de A están asociados con dos elementos distintos de B. No pueden haber repetición entre la asociación de elementos. En la suprayectiva, todo elemento de B está asociado por lo menos con un elemento de A. Por ejemplo, aquí B1 está asociado con A1. B2 está asociado con A2 y con A3. B3 está asociado con A4. Lo que no ocurría en las inyectivas. Mira, aquí B6, B4 no estaban asociados con los elementos de A. Y la función biyectiva ocurre cuando es inyectiva y suprayectiva a la vez. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una asociación 1 a 1 y todos los elementos de B tienen un elemento asociado. Eso es la clasificación según la relación entre dominio y codominio. Ahora bien, el resumen de operaciones de funciones. Para nosotros operar con funciones, vamos a ver que se puede realizar todas las operaciones algebraicas. Entonces, si nosotros tenemos f y g, vamos a obtener la función suma, que es el resultado de sumar las componentes de f de x con g de x. La función resta va a ser el resultado de restar las componentes de g de x de las componentes de f de x. La función producto, multiplicar f de x con g de x. La función cociente, dividir las componentes de f de x para g de x. Para las tres primeras operaciones, tenemos que el dominio es la conjunción del dominio de la función f con el dominio de la función g. Y para el dominio del cociente va a ser el dominio de la función f en conjunción con el dominio de la función g, excepto para x tal que g de x sea igual a 0. Esa será la excepción en el dominio del cociente. La siguiente clase vamos a ver algunos ejercicios en lo que se refiere a todas estas operaciones que hemos mencionado. Vamos a ver una última operación que es la composición de funciones. La composición de funciones, si ustedes observan aquí, tiene que ver con tres conjuntos. Y no es más que evaluar una función en otra función. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros tenemos una función y que es igual a f evaluada en u, mientras que u es una función g de x. Entonces, y nos daría como resultado f evaluado en g de x. Esto se conoce como la composición de f con g, o f en composición
con G, o F compuesta por G. ¿Cómo se opera esto? Nosotros tenemos G de X, tenemos que reemplazar el valor de toda esa función en los coeficientes de la función F y nos dará como resultado una nueva función. Esto es todo lo referente a funciones. La siguiente clase desarrollaremos ejercicios y espero que ustedes planteen sus preguntas a través del foro para poder responderlas en la próxima sesión que tenemos.